Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a visitar una de las joyas arquitectónicas más importantes de la humanidad. Escondido entre la selva tropical camboyana se encuentra el complejo religioso más grande del mundo, con más de 162 hectáreas. Construido en el siglo XII, es la prueba del esplendor y el poder que tuvo el Imperio Jemer, que dominó el sudeste asiático durante siglos. El primer nombre que se le dio a Angkor Wat fue Nakarra, y significa la protección del sol. Y lo podemos ver muy bien porque el sol sale justo detrás de Angkor Wat protegiéndolo. Después el nombre que se le dio fue Angkor Wat, que significa ciudad templo. Y el nombre lo lleva muy bien porque existieron casi 1000 templos en este recinto. Hoy en día quedan unos 70 que podemos visitar, pero ni en una semana vaya a tener el tiempo de visitarlos. Así que en este vídeo vamos a intentar visitar los más importantes porque no hay tiempo físico para poder verlo todo. Así que ¡vamos para allá! 5 de la mañana, estamos preparados ya para salir con la moto y ver el amanecer en Angkor Wat. Esperemos que no haya mucha gente porque en los vídeos que hemos visto había muchísima gente. Hemos llegado unos 20 minutos en moto y lo que me temía, está lleno de gente. Es de noche, no se ve nada, toda la gente que va de camino a Angkor Wat. Aunque vosotros estáis viendo que es el primer día, nos ha costado 3 días levantarnos a las 4:30. Un día Gladys no quiso levantarse, el segundo día yo no quise levantarme y a la tercera va la vencida. No sabía yo que la gente tenía tanta voluntad de para levantarse por la mañana. Angkor Wat fue construido para simular el monte Meru. El monte Meru es una montaña mitológica sagrada para los hinduistas y fue diseñado para parecerse al monte Meru, ya que Angkor Wat en su inicio fue hinduista, pero con el paso del tiempo se pasó al budismo, ya que la gente no creía en el sistema de clases que existe en el hinduismo. El templo tiene 3 niveles. El nivel más alto es para que los reyes y la familia real recen y su tumba. El segundo nivel para los políticos y el tercer nivel para todos los demás, para los plebeyos. Esto antiguamente estaba todo lleno de agua de la lluvia, y aquí los plebeyos venían antes de ponerse a rezar, bajaban la escalerita y con el agua se purificaban para quitarse todos los pecados. En total había 12 torres como esta, y las 12 torres corresponden a los 12 meses del año. Todo lo que hacían, lo hacían con un significado. Las torres por los 12 meses del año, el número de barrotes que ponían en las ventanas, por los 7 días de la semana o los 7 colores del arco iris. Prácticamente todas las estatuas que hay en Angkor Wat no tienen cabeza, ya que durante la época de los Khmeres rojos estaban en contra de la religión y lo que hicieron fue cortarle la cabeza a todas las estatuas y venderla en el mercado negro. La cámara del eco. Aquí los que sentían mala energía se ponían aquí, espalda contra la pared, y se golpeaban el pecho para quitarse las malas energías. Alrededor del templo había varios kilómetros de fango para protegerlo, y lo he descubierto en mis propias carnes porque he metido la pata donde no debía y me he puesto hasta la asa. Para llegar hasta aquí, lo mejor, como siempre, es la moto. Pero si no sabéis conducir la moto,
También tenéis la opción de coger un tuk-tuk, pero los tuk-tuk os van a cobrar por todo el día por hacer tour 30, 40, ya dependiendo de si queréis un guía que os hable en vuestro idioma o no. Nosotros, como cogemos siempre la moto, podemos alquilar una moto y ya cuando lleguemos aquí podemos alquilar un guía más barato para que nos explique todo alrededor. Nada más que para llegar aquí hay que pasar por un carril rodeado de vegetación, rodeado de bosques y de árboles gigantes, y ya se puede ver lo místico de este lugar. Es una pasada, simplemente viniendo en el camino es una pasada. Esto, que lo podéis encontrar en prácticamente todos los templos, era donde se ponían las estatuas, y aquí alrededor había agua que cuando llovía caía del agujero, caía en lo alto de la estatua, se juntaba aquí y la gente podía venir y purificarse y lavarse antes de rezar. Mucho cuidado con estos cabrones que os quitan la cámara hasta que no les den un plátano, no os la devuelven. Lo mejor de este templo es que podéis subir arriba del todo y podéis tener un poco de aire, porque abajo, y hoy ha llovido, pero con el agua y la humedad ahora es insoportable. Creo que ha sido la vez que más estoy sudando en mi vida. Esto todos los días siguen reconstruyéndolo, como podemos ver los trabajadores aquí que están todo el día trabajando. Porque de lo que vemos ahora a como era antiguamente hay bastante cambio. Como se encontró antiguamente eran prácticamente ruinas, poco a poco van reconstruyendo. Así que esto se tirará años y años reconstruyéndose. Y es que Angkor Wat estuvo abandonado durante siglos, después de la caída del Imperio Khmer en el siglo XV. Nunca fue completamente olvidado, los locales siempre sabían dónde estaba, pero no fue hasta 1860 cuando los colonizadores franceses dieron a conocer Angkor Wat al mundo occidental. El templo de Taka, y aquí para bajar la escalera lo tenemos complicado. Me cago en la más que parió panete. Vamos, abuelilla. Mira la abuelilla cómo baja. En prácticamente todos los templos del recinto de Angkor Wat podemos ver estas figuras femeninas esculpidas en las paredes, a menudo bailando. Estas bailarinas se les conoce como apsaras, espíritus celestiales en la mitología hindú y budista, las cuales representan belleza, gracia y el arte de la danza divina. Estaba todo casi destrozado. Así es como está ahora, ya después de reconstruido, y así como lo encontraron. Y de hecho, reconstruido solo hay una parte, la mayoría de este templo está destrozado. Puede que hasta el momento este sea uno de mis favoritos. Es el que menos restaurado está, pero el más auténtico. Aquí se rodó una de las escenas más populares de la película de Tomb Raider. No encontrábamos el sitio, le hemos tenido que preguntar a un guarda y me ha dicho que es este, el de Tomb Raider. No se parece a la foto, pero el guía se ha equivocado, no es ese el árbol de Tomb Raider, es este. Este es el árbol de Tomb Raider. Empezamos otro día en uno de los templos también imprescindibles para visitar, Banteay Kadei. Este se encuentra cerca del templo de Tomb Raider. Una particularidad que tiene es que cerca hay un lago grande donde el rey se solía bañar.
Siguiente templo, parada obligatoria para tomarse un coconut shake porque sigue haciendo mucha calor. Entonces paradita antes de entrar a visitar el templo, nos bebemos los shakes y seguimos visitando. Otro templo, el templo de Ta Sum, o como mejor se le conoce, el de la higuera sagrada. Ahora entraremos. Aquí enfrente hay un lago y la verdad es que está bastante bonito para echar 4 fotitos y para tomarse un refrigerio por aquí. Mira, qué bonito, mira qué bonito. Así que vamos a ver el templo de Ta Sum, a ver qué tal. He perdido la cuenta de todo lo que hemos visitado ya, pero son muchos y más aún que nos quedan que no tenemos tiempo de visitar. Bueno, sí tenemos tiempo, pero no la gana. Pues nada, gente, lo dejamos aquí porque estamos reventados. Así que nada, ya sabéis, no olvidéis suscribiros, darle like y hasta la próxima.